Hola, hola. Ahora sí. Bueno, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos los que están por Zoom. Bueno, empezamos entonces con la actividad. Vamos a dar comienzo entonces a esta actividad o encuentro con Carlos Nemirovsky, que le llamamos Repensando el pensamiento psicoanalítico de Kohut. Y quería hacer como una pequeña introducción. Esta actividad está organizada por los docentes del módulo de Psicología del Self, de la especialización de Psicoterapia Psicoanalítica, de el IUPA, que es el Instituto Universitario de Posgrados de AUDEP. El equipo docente está integrado por Agustina Ginés, Florencia Jurado y Rafael Civils, que son los docentes adjuntos. Después Graciela Roca es asistente y yo soy la titular. Mi nombre es Laura de Sousa. Y bueno, invitamos a Carlos para esta clase abierta, una clase que se inscribe en este módulo de Psicología del Self, que aborda en realidad en el lapso de un mes dos autores importantes como Winnicott y Kohut. ¿Y por qué invitamos a Carlos? Nos pareció importante invitar a Carlos porque, bueno, por su trayectoria justamente en estos autores y también en su trayectoria en el pensamiento del psicoanálisis relacional. Y bueno, porque en realidad encontramos quizás algunas dificultades en la docencia de Kohut. Kohut es un autor que en nuestro medio no ha sido muy leído en las formaciones. Tampoco se ha difundido demasiado, eso es como más una impresión, ¿no?, de su pensamiento. Sí se lo ha reconocido como por toda su teoría sobre el narcisismo, pero fundamentalmente se ha leído el texto de Análisis del Self, que es un texto un poco árido, complejo. Pero por otro lado, es un autor que quizás en los últimos años se lo ha reconocido como un precursor del pensamiento de la línea del psicoanálisis relacional, y también ha sido como ha tenido sus seguidores en todo lo que es el desarrollo de la línea de psicología del self en Estados Unidos. Líneas del psicoanálisis que quizás nosotros no tenemos tanto acceso en nuestros medios, ¿no? Entonces, yo les decía que como en la docencia hemos tenido como la inclusión de este autor en la currícula ha sido como un desafío, tanto para los como docentes, como creo que para los estudiantes. Nosotros hemos identificado desde hace años, bueno, que el hecho de este módulo pertenece al primer año del posgrado, en donde se dan autores como Freud, Klein, Lacan, Laplanche, y al final del primer año está este módulo de Psicología del Self con Winnicott y Kohut. En el lapso de un mes damos los dos, por lo menos algunas ideas de estos dos autores. Pero que además del tiempo, creemos que implica todo un cambio de postura, y que eso es una dificultad para nosotros, porque es pasar como de pensar el funcionamiento psíquico, la constitución del psiquismo, desde lo intrapsíquico a esta relevancia que dan estos autores del medio ambiente y de las relaciones con los otros. Entonces,
se nos presentan dificultades y queríamos señalar un ejemplo en realidad, que un poco se ha presentado en varias oportunidades en el correr de los años y que un poco pasó la última vez, en la última clase, que fue una clase introductoria sobre Kohut. En esa clase trabajamos el tema del hombre culpable y del hombre trágico. Y en realidad este hombre culpable, este hombre del sentimiento de culpa, del conflicto intrapsíquico, después Kohut, plantea esta otra forma de sufrimiento que tiene que ver con lo trágico, con la vergüenza, ¿no? Y quizá una vergüenza y un sentimiento que es producto de quizás la mala regulación de la imagen de sí mismo, en donde prima la mirada del otro, donde el sujeto queda como expuesto como asimétricamente a un otro que no es empático, que puede no ser empático o que como que no reconoce, se burla, o muestra como las debilidades del sujeto. Este trabajo de los dos hombres, por ejemplo, es una de las cosas que nos enfrenta como a este desafío de poder transmitir quizás en poco tiempo la complejidad de todo esto. Entonces, por eso esperamos que este encuentro con Carlos nos ayude, tanto a los estudiantes como a los docentes, y también, que aporte a todo el público que ha mostrado también mucho interés en participar de esta actividad. Y antes de darle la palabra a Carlos, voy a presentarlo. Carlos Nemirovsky es médico, especialista en psiquiatría y psicoanalista didacta, expresidente y ex secretario científico de Abdeva, ex profesor de WISAM, SAP e invitado de la Escuela de Psicoterapia Psicoanalítica de Maringa, Brasil, de CPPL y ADP de Lima, de la Universidad de Comillas de Madrid, de la Asociación Rusa de Psicoterapia y de la Asociación Ucraniana de Psicoterapia. Autor de la entrada Intersubjectivity en Latinoamérica del Diccionario Enciclopédico de IPA, miembro fundador de la Asociación de la Asociación de Psicoanálisis Relacional de Buenos Aires, IARP Buenos Aires, ex miembro del board de los Encuentros Latinoamericanos de Donald Winnicott, autor de trabajos que se encuentran en las revistas de Abdeva, en la revista de la Asociación Psicoanalítica de Madrid, en la web de Aperturas Psicoanalíticas y en la web de Revista Relacional de España, y es autor del libro Winnicott y Kohut, traducido al portugués, al ruso, al inglés y al farsi. Es un libro que se encuentra gratuito en bbc.org en su versión en español. Y le damos la palabra a Carlos. Gracias. ¿Podría compartir pantalla para mostrar una imagen? ¿Es posible? Sí. No sé si el técnico... Hola, sí. ¿Sí? ¿Ven esto? Díganme si lo ven, si no... No, todavía no. Ah, bueno. A ver. Acá está. ¿Ahora? Ahora sí. Sí. Bueno, esta es una pieza japonesa trabajada con kintsugi, que es una manera de restaurar. La restauración tiene un criterio que es restauración ad integrum, que es restaurar algo y que no se note las quebraduras, las roturas. Y otra manera de restaurar es, como lo hacen los japoneses con laca, cubriendo las heridas de la pieza con oro, plata o platino. Esto se llama kintsugi. Es interesante tenerlo en la memoria para comprender a qué se refiere Kohut cuando habla de
restauración, ¿no? Uno de los problemas, bueno, que recién planteabas, es el problema de cómo se lo lee a Kohut. Yo tardé muchos años en darme cuenta que lo primero que hay que hacer es leer el último libro de él, porque si no, empezar por Psicoanálisis del Self no es bueno. Kohut es un autor de transición. Los autores de transición como Ferenczi, Winnicott, Kohut, Verben, la escuela húngara en general, son autores que han pasado, como decían antes, de un sistema intrapsíquico de aparato, digamos, una manera de nombrar al psiquismo humano como aparato, muy del siglo XVIII, XIX, han pasado en esa transición a la intersubjetividad. Y esto es sumamente importante, y Kohut, en la obra de él, también la obra de Winnicott, se ve como hay un pasaje. Entonces la forma de leerlo es importante, porque si no uno se queda con una fotografía y no con una película. La película hay que empezarla al revés en general, es lo que yo aconsejo para leer a Kohut, ¿no? Empezar por cómo ocurre el análisis, después la restauración del sí mismo, que es el segundo libro de él, después los dos análisis del señor Z, y después leer Introspección, Empatía, Psicoanálisis y el semicírculo de la salud mental, que es un artículo póstumo de él. Él tiene dos artículos póstumos, que uno es el libro, que fue publicado, el último libro, que trae muchos ejemplos clínicos, que fue publicado en el 84, él murió en el 81, y este artículo, Empatía y el semicírculo de la salud mental, donde plantea un mito opuesto a Edipo, ¿no? El mito de Ulises. Entonces, como sustancial en la obra de Kohut, además de la cuestión de la empatía, del mito de Ulises y del tipo de construcción que hace en análisis, estas tres cuestiones ocupan un lugar central en el desarrollo de la teoría de él. Por supuesto que hay una serie de aspectos que él ha desarrollado, el narcisismo, etc., pero creo que a esta altura nos complican la vida, porque ya son antiguos, son del 59, 60, etcétera, ¿no? Pero bueno, pasa con Kohut lo que pasa con las teorías en psicoanálisis. Algo muy importante de tener en cuenta es que las teorías en psicoanálisis no son hechos ni son observaciones. Las teorías son una manera de organizar los datos e interpretarlos. Las teorías construyen al objeto que estudian. Ojo, construyen al objeto. Además, tienen determinada vigencia temporal, es decir, las características de la época, de manera de que relatan lo que sucede en una época, relatan la clínica de una época. Siempre llegan tarde con respecto a la clínica que describen, ¿no es cierto? Porque uno hace una teoría después que ve a los pacientes, y son finitas en el tiempo, porque dependen de la subjetividad de la base empírica abordada. Es decir, no es lo mismo hacer una teoría sobre los pacientes de 1950 o de los pacientes de 1890 o de los pacientes antes de la pandemia y después de la pandemia, ¿sí? La base empírica cambia, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso van apareciendo nuevas teorías que son formas de ordenamiento de los datos que vamos viendo. Tienen un sesgo geográfico las teorías, no son lo mismo ni comparables las teorías de distintos hemisferios, utilizan un lenguaje propio que justamente también, por eso forman una especie de Babel, es muy difícil de comparar solamente a los fines didácticos. Yo lo hago en el libro Winnicott y Kohut, a los fines didácticos, comparar Winnicott y Kohut, pero no son estrictamente comparables, porque la palabra, por ejemplo, narcisismo, transferencia para un autor es una cosa y para otro otra. Entonces, tenemos que conformarnos con entender qué quiere decir el autor y asociarlo a la época, ¿no? Las teorías tienden a ser dogmáticas también, a encerrarse en sí mismas, por las cuales hay que tener cierto
cuidado, hay que ir a fondo, alejarse, leer otras cosas y poder discutir, ¿no? Lógicamente son incompletas y además no son comparables por las características, o sea, son inconmensurables, ¿no? Hay que recordar también que la teoría depende de la vida del autor y además está ligada al poder institucional. Es decir, no es lo mismo un Kohut que fue vicepresidente de IPA haciendo una teoría y generando vigencia en esa teoría que el Kohut que llega a Chicago cuando deja la Viena natal, ¿no? No me voy a referir a los aspectos biográficos, etcétera, que están en general en casi todos lados, y tampoco a algunos aspectos centrales que están en muchos lados, que los pueden leer, sino me voy a referir a algunas cuestiones que pienso últimamente, digamos, porque si tuviéramos un seminario de un año de Kohut, podemos distendernos, por ejemplo, que Kohut fue un niño abusado y esto se refleja en su obra, pero bueno, no nos vamos a poder ocupar de ciertas cuestiones que son centrales porque uno puede ver en algunos autores cómo el reflejo de su vida está en la obra. Winnicott fue el hijo menor de dos mujeres, de dos hermanas mayores, se refleja en su obra, con una madre melancólica que se refleja en su obra. Freud fue el hijo preferido de una madre, el único hijo del segundo matrimonio del padre. O sea, estas cuestiones de la vida personal y de la época son fundamentales para entender qué dice un autor. Hay que tener un libro de la época o una pintura de la época, una biografía del autor o varias, y leer la teoría del autor. Entonces uno va combinando y entiende por qué dicen lo que dicen, ¿no? El psicoanálisis indudablemente es un producto de la cultura, o sea que sigue las formas de organización de la subjetividad de los tiempos, ¿no? Hace pocas décadas justamente el centro de interés se va desplazando de la represión a la disociación, de la representación a lo irrepresentado, desde lo inconsciente como lenguaje a un código previo, que es lo inconsciente como cuerpo, desde la escucha del analista al resonar del analista, ahí tiene mucho que ver con, desde la histeria a los límites de la psicopatología, todos los límites somáticos, border, etcétera, etcétera. Desde el Edipo a Hamlet, como dice André Gide, desde el mito de Edipo al mito de Ulises, desde lo reprimido a lo disociado. Fíjense los cambios enormes que hay en los últimos, yo diría, 6 décadas de psicoanálisis en estos enfoques que hace que queden muchos autores en esa transición, que yo diría desde Ferenczi hasta Green, desde Ferenczi hasta McDougall, quedan en esa transición del pasaje de un psiquismo que se llamó intrapsíquico y que está basado en las pulsiones, a un psiquismo que está basado en la relación interpersonal. Así que acá hay una enorme diferencia y Kohut es parte de ese recorrido, ¿no es cierto? También el psicoanálisis varía de la relación de objeto a la relación con la persona, el analista, de la interpretación como insight, ¿no? Resultado del develar lo inconsciente, a la co-construcción de interpretación como acontecimiento experiencial. Esto es muy diferente. Una cuestión es el insight y otra cosa es la experiencia. Esta es una de las cuestiones que se discute hoy. Hemos discutido algo de esto en un Ateneo, el último de Ardeva, que acabo de subir a la web de YouTube, al YouTube, porque es sobre formación analítica, donde la experiencia es una cuestión y el insight es otra cuestión, y esto está en el centro de la escena, ¿no? De la cura por la palabra, como decíamos antes, metáfora que queda corta hoy, la cura por la palabra, a la cura ampliada por una nueva experiencia relacional con el analista, desde la mente aislada hasta la mente en relación, como una trama de relaciones pasadas y presentes, ¿no es cierto? Entonces, el correlato de estos cambios, yo sé que Kohut digamos, no es que me estoy yendo de Kohut, sino que es parte de todo esto. Lo quiero ubicar en este contexto, ¿no? de cambio y en este contexto de transición.
El correlato de estos cambios son las motivaciones que consideran que son válidas en estas perspectivas que aparecen ahora en Kohut y en Winnicott y todos los autores posteriores, Stern, Bromberg, etc., ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que para Freud el deseo sexual universal, inmortal, infantil, era la única motivación. Lo que motivaba al psiquismo. El motivo era ese deseo. Desde estos autores, la principal motivación diría que es el encuentro. O sea que acá el encuentro con otros, a través de distintas vías. Vías deseos, vía de la necesidad de seguridad y reconocimiento, por la vía del desvalimiento, por la vía de las necesidades que motorizan un encuentro mutuo, ¿no es cierto?, con el concepto de mutualidad o experiencia mutualidad que formula Bruno Bettelheim, por ejemplo. Winnicott es uno de los que considera las mutuas influencias tempranas entre madre y bebé, y Kohut está en la misma línea poquitos años después, ¿no es cierto? Entonces, contacto, intimidad, continuidad, espejamiento, el jugar, la oposición, el estar a solas, el ser adivinado, todo este tipo de cuestiones van a ver en relatos de todos estos autores de la transición, ¿no?, que necesitan explicar por qué la necesidad de contacto, de intimidad, de continuidad. Entonces empiezan a hablar estos autores del apego, del auto y de la heteroconservación como motivaciones, de la regulación psicológica como motivación, del narcisismo, del trauma, etc., donde lo fundamental es ese encuentro con el otro. Esto es interesante. Entonces, Kohut es un autor que a través de un método que llama empático introspectivo, intenta conocer, al principio muy cercano al positivismo, por eso es difícil entenderlo a Kohut y crea muchas contradicciones. Él es un tipo muy contradictorio en cuanto a que va escribiendo y se va dando cuenta muy rápidamente de ciertas cosas que no puede explicar. Él va haciendo un trayecto hacia el encuentro con otro, pero se queda por momentos aferrado al método empático introspectivo, que es: yo empatizo con el paciente, trato de comprender, no de explicar, de comprender la emoción, lo llevo hacia mis adentro, eso es empático introspectivo, veo de qué emoción se trata y trato de ponerme en ese lugar del paciente que me está contando esta emoción. Para Kohut esto era el principio de su tarea de investigación en los 60, estuvo en Buenos Aires en esa época, en el 66, en esa época era como el método, pero un método bastante cercano a Freud en el sentido de algo bastante positivo. Él creía que se podía conocer de esta manera, hasta que dice, bueno, pero no todo el ser es conocible, o sea, se va dando cuenta que la empatía no es suficiente. Sin embargo, para él, muchos de los pacientes con los cuales no puede empatizar quedan fuera del área de posibles tratados por el psicoanálisis, ¿no? O sea, esta es una limitación de Kohut en el sentido de que con un paciente que no puede empatizar es difícil que lo pueda tratar. A diferencia de Winnicott, donde Winnicott dice: si con un paciente no puedo empatizar, aguanto, espero, juego, veo qué pasa. O sea, hay diferentes maneras de encontrar aquel paciente que no era susceptible de análisis. Recuerden, para Freud lo tratable eran las neurosis de transferencia, las tres, fobia, obsesión, histeria, ¿no es cierto? Y lo demás no era tratable por psicoanálisis. Kohut y, bueno, y todos los autores de transición van agregando formas de intentar tratar a aquella gente que está más en los márgenes del centro, ya que no dependen de lo inconsciente reprimido, sino de lo disociado. Entonces aparecen una serie de teorías alrededor de lo disociado que intenta ya no develar el inconsciente, sino poder reunirlo
en algo que se llama self, ¿no? En algo que tiene que ver con, digamos, la persona, ¿cierto? Entonces, otra cuestión que se dice habitualmente, Kohut se ha dedicado al narcisismo, sí, pero el narcisismo de Kohut no tiene que ver con el narcisismo de Freud, por ejemplo. El narcisismo ya no es una etapa para Kohut, no es una etapa y menos sin relaciones objetales. Existe un self que se va nutriendo de objetos narcisistas, que él rápidamente deja ese término, igual que Winnicott. Ambos no hablan de lo que es narcisismo, porque Winnicott lo explicita muy claramente porque confunde. Porque si no, uno tiene que preguntarse, ¿de qué narcisismo me hablas? De la primera tópica, de la segunda, del narcisismo para Freud, para Ferenczi, cada uno tiene sus. Entonces, por ejemplo, hablan del self, ¿no? Como el seminario este de ustedes, que se llama Psicología del Self, Psicoanálisis del Self, que tiene que ver con la persona, con la noción de sí mismo, etcétera, etcétera. Más allá de las especulaciones, si el self es una instancia del aparato psíquico, etcétera, yo creo que hay que olvidarse un poco de esas especulaciones justamente del Kohut primero, ¿no? Sería como centrarse mucho en el Freud de 1895 y pasar al Kohut después de los 60 hasta los 70 y pico, donde el self es la persona que necesita de objetos que se llaman objetos del self, ¿no? Y esos objetos son objetos narcisistas. ¿Por qué? Porque están cargados de una necesidad narcisista de que aparezcan, ¿cierto? Entonces la vinculación con el objeto es lo que determina esta relación que se llamó al principio de Kohut narcisista y que luego se llama de self-object, ¿no? De objetos del self. Kohut en un comienzo, digamos, ancla la teoría entre el self y el self-objeto, es decir, un objeto que no se diferencia demasiado del self, porque es como si fuera la mano de uno, ¿no? Su función, la función del objeto del self, como lo escribe Kohut, es dar sustento al self, ¿no es cierto? Propone entonces una línea complementaria de lo pulsional, porque Kohut dice, ¿qué hago con lo pulsional? Por un lado, lo pulsional lo desarrolló Freud, la pulsión necesita la posibilidad de descarga, la posibilidad de sublimación o la posibilidad de represión, mientras que él ve que hay un desarrollo narcisista con objetos que llama relación self, objetos del self, que dura toda la vida. Toda la vida vamos a necesitar objetos del self que nos den cierto sustento. Por supuesto va cambiando la calidad del objeto, lo que al principio es absolutamente necesario, después se vuelve menos necesario, pero es importante que allí esté alguien devolviéndonos, función mirroring, ¿no? Devolviéndonos como un espejo quiénes somos para el otro, y alguien a quien podamos idealizar. Kohut habla de estos dos sistemas de relación entre el self y su objeto. Hay muchos más objetos, pero digamos que básicamente uno se desarrolla en un medio absolutamente necesario, y alguien, Orstein, que fue discípulo de Kohut, dice, el medio en el que se desarrolla la criatura humana es como el oxígeno para el humano. Es decir, es absolutamente necesario, porque si no, no hay desarrollo. Y este medio está constituido por objetos que reflejan y objetos con los cuales nos podemos idealizar. Esto sería básicamente un esquema, ¿no? Ahora, hay una diferencia muy importante, si bien Kohut hace un desarrollo paralelo del narcisismo o del self con el desarrollo pulsional que hace Freud, dice Kohut, bueno, de las neurosis se ocupó Freud, pueden ocuparse de la misma forma, hasta que en el segundo libro, alrededor de los 60, se dan cuenta de que muchas alteraciones de la libido y de la pulsión tienen que ver con situaciones del self que son mucho más primitivas, ¿no? Que si hay alteraciones en el self,
esto debilita y desintegra el self y puede producir respuestas como libidinales sueltas, digamos, como polisexualidad, etcétera, etcétera, perversión y demás, pero por un debilitamiento previo, por un debilitamiento del self como algo necesario para que uno pueda seguir viviendo, ¿no es cierto? El gran cambio que propone Kohut es una inversión, digamos, de la causalidad tradicional. Pasa a concebir a las pulsiones, en vez de tomarlos como primarios, a entenderlos como, de alguna manera, el resultado. Fíjense, esto es muy importante y por eso a muchos freudianos todo esto lo saca de quicio. Lo pulsional, lo que aparece como la enfermedad de la pulsión, ¿no? Los pasa a entender como un resultado del debilitamiento o desintegración del self debido a la falla en la matriz de self-objeto. ¿Sí? Bueno, a partir de la observación del medio social y de los valores jerarquizados en la época del surgimiento del psicoanálisis, como el saber y la independencia, ustedes saben que en la época de Freud el saber y la independencia eran los valores más jerarquizados en esa Viena, el que sabía y el más independiente. Kohut dice, unos cuantos años después, dice, estos eran los valores de antes, hoy aparecen otros valores muy escasos, como la necesidad de presencia del semejante, la comprensión y la disponibilidad de los objetos. O sea, cambia el eje lo cambia no por ser Kohut, sino porque la sociedad va cambiando y él la lee bien. Es decir, cambia el eje, ya no es tan importante de ser independiente, sino reconocer cierta dependencia de esos objetos que decíamos para constituir un self adecuado, digamos. El ambiente humano entonces empieza a ser imprescindible para la creación de estructura psíquica. El bebé necesita la presencia de los objetos más tempranos, los cuidadores tienen que poder ejercer esta función de objetos del ser, ¿no? Los primeros objetos son, insisto en esto porque esto no está en todos lados y me parece importante tener una idea clara de por qué lo piensa Kohut, que los primeros objetos son como el aire necesario para respirar y sobrevivir. Sin el aporte del medio es imposible el desarrollo psíquico. Entonces, estos objetos tempranos son parte de este ambiente específico que a través de una conexión empática con el sujeto cumplen por presencia y por acción diversas funciones complementarias de las necesidades del bebé, ¿no? Reflejan el self incipiente, están disponibles para ser idealizados y más adelante pueden ser significados como alter egos por el sujeto, ¿no? Por eso esta nomenclatura de Kohut a veces confunde. Kohut es un tipo que le decían miterciencia. A Winnicott le podían decir juguetón y a Kohut ciencia. O sea, él trataba siempre de hacer una metapsicología un poco compleja, pero hay que leer, más allá de eso, hay que leer en cómo ocurre el análisis, los casos. Hay un caso muy interesante que yo he trabajado, creo que en el libro lo he trabajado, el caso de la analista sudamericana, lo llama él, y allí trabaja los casos más interesantes, los relatos clínicos más interesantes, y la historia del psicoanálisis que tiene que ver con esto que hablábamos, lo trabaja especialmente en el segundo libro, la restauración. Por eso mostraba lo que es restaurar. Para Kohut es mucho más importante la restauración imperfecta, como en este modelo de Kintsugi japonés. La restauración es más importante que la interpretación, ¿no? La restauración a través de el recorrido de la historia que van construyendo, co-construyendo paciente y analista, ¿no? No voy a hablar de la constitución del self, es un poco aburrido, sí de lo que trae en el último artículo de él, que lo leyó Thomas, su hijo, historiador, cuando Kohut muere, que es introspección, empatía y el semicírculo de salud mental, porque
es un artículo básico donde él dice, ¿acaso el Edipo es absolutamente necesario como complejo? O sea, se pregunta algo muy fuerte, ¿sí? Y dice, no, porque todos los niños, niñas pasan por alguna etapa edípica. A veces deja huellas, a veces no. ¿Y de qué depende? Depende del comportamiento de los cuidadores. Si los cuidadores no se portan bien, estoy utilizando el lenguaje de Winnicott, si los cuidadores no son empáticos, no permiten la idealización, ahí podrá aparecer un Edipo, como una manera de seducir al padre o a la madre para poder subsistir. Fíjense que hay una muy diferente explicación acá. Esta explicación se basa en lo que Kohut llama el mito de Ulises o Odiseo, que tiene que ver con este señor Ulises o Odiseo, que era un general, que era un tipo guerrero interesante para Grecia, para la guerra de Troya, que vivía en Ítaca, en una isla, y como era un muy buen guerrero, fue buscado por generales griegos para llevarlo a la batalla, pero aquí que Ulises tenía un hijo recién nacido. Entonces, como no quería dejar a su hijo, se hizo loco, ¿no? Y puso un asno en vez de un caballo en el arado, en fin, una serie de cosas. Entonces, como los generales griegos sospecharon que se hacía el loco, le pusieron el hijo delante del arado, y lo que hizo Ulises fue un semicírculo para evitar matar a su hijo. Kohut llama a su trabajo introspección, empatía y el semicírculo de salud mental. ¿Qué quiere decir esto? Para Kohut Ulises se basa en la cooperación intergeneracional, cooperación padre e hijo, y no en la rivalidad. Para Kohut, el Edipo en Freud, por supuesto, está basado en la rivalidad generacional. Es Edipo que a los 14, 15 años se cruza en el Carrefour con el padre, Layo, sin saber quién era, lo mata, etc. Desde ahí no empieza, sino que sigue la historia con rivalidad, ¿no es cierto? Pero ¿por qué Edipo mata a su padre? ¿Quién era Edipo? Entonces, aquí aparece otro desarrollo que hace Kohut. Edipo había sido un chico abandonado, no solo abandonado, sino torturado por su padre Layo, que era un pedófilo además, Layo, ¿no? Pero, digamos, no pedófilo como se usaba al menor en tiempos de Grecia y Roma como un objeto sexual aceptado socialmente, sino que era un torturador de niños. Era bastante distinto, hay que leer la biografía de Layo. Layo se había sacado de encima a Edipo porque le había dicho a la pitonisa que ese hijo lo iba a matar. Entonces se lo sacó encima y lo tiró, y lo agarró un pastor y lo lleva a Tebas. Bueno, ahí empieza otra historia. Pero fundamentalmente Kohut lo que plantea es: Edipo era un niño abandonado y maltratado, por eso resulta el crimen del padre. O sea, como ven, es muy espectacular la explicación y es muy diferente, ¿no?, a la explicación que da Freud. O sea que quiero ver cuánto tiempo tenemos para ver algunos aportes centrales, aunque sea, y después parar para ver si hay tiempo para preguntas. Aportes centrales de Kohut. Todo esto requiere un desarrollo, ¿no? Primero combate el prejuicio contra el narcisismo y dice, no, el narcisismo es la dependencia por el narcisismo, por los objetos del narcisismo, es parte de la vida de uno, ¿no es cierto? Otra idea central es que el self para él no es una idea abstracta, ¿no? Está siempre muy cercano a la experiencia. Cuando él habla de inmersión empática, habla de eso, de estar cercano a la experiencia con el paciente. El acercamiento íntimo que permite la comprensión del self se establece por la empatía, esto va a decirlo especialmente al principio, la que a su vez limita el campo abarcable del psicoanálisis y la clínica. Aquello con lo cual no puedo empatizar
¿cómo hago para...? Después los seguidores de Kohut sí, especialmente Stolorov y demás, por supuesto que ampliaron el campo, pero Kohut es lo primero que se plantea, porque sin empatía, ¿cómo voy a comprender? El narcisismo para él es caracterizado por su particular modo de vivenciar al objeto, como una parte de sí mismo, ¿sí? Esta modalidad vincular está en directa relación con la aparición de trastornos de autoestima, si fallan los objetos, que no es un problema de impulso y defensa, sino la autoestima en Kohut, que está bastante presente en muchos de los escritos de él, tiene muchos casos, tiene que ver con no haber logrado el interés de los objetos más tempranos, ¿no? Entonces, las transferencias que él llama primero narcisistas, a poco de andar son llamadas transferencias objetos del self, ¿no? Recapitulando entonces, para Kohut, un sujeto dispone de un capital transferencial que reconoce dos orígenes. Capital transferencial, digo, en la clínica nuestra, ¿no? Por un lado, están los déficits originados por la ausencia de disponibilidad o falta de empatía de los objetos primarios, que debieron ejercer esa función. Eso es un capital transferencial que aparece cuando hay déficit, ¿sí? Y segundo, de los conflictos edípicos. Pero muchos de estos conflictos edípicos son resultados de un self inadecuadamente cultivado, digamos, ¿no? Por supuesto, al igual que Winnicott no escribe la pulsión de muerte, salvo Klein y, bueno, Lacan es discutido, pero sí toma la pulsión de muerte. La pulsión de muerte no está en la obra no está en la biología, en realidad. No hay ningún ser biológico que implique una pulsión, la muerte como pulsión. La muerte es un destino, no una pulsión, ¿no? Entonces, otra cuestión importante es que el desarrollo psíquico humano no finaliza nunca, no termina, porque cuando uno lee las etapas en Freud puede terminarlo en la etapa genital en la adolescencia, ¿no es cierto? O en Klein, esquizoparanoide y depresivo, ahí termina de alguna manera el desarrollo. En Kohut hay un psiquismo que sigue, y eso es interesante porque se trastoca la adolescencia, sigue después y demás, y siempre vamos a necesitar algunos objetos de apoyo narcisista, y ese narcisismo se va transformando también en humor, en empatía, en solidaridad con otro, ¿no? Se va transformando. Bueno, después está lo del hombre culpable y el hombre trágico, que ustedes vieron, y luego, para subrayar, diría el concepto de salud. Para Kohut es importante un self, que haya una constitución de un self cohesivo, vital y armónico. Pone estas tres palabras, ¿no? Vital coincide totalmente con Winnicott, basado en cierta filosofía vitalista. Cohesivo y armónico, hoy en día podemos ponerlo en duda, porque las últimas 2 décadas de lo que se trabaja es de la disociación operativa, es decir, es difícil encontrar a alguien con un self armónico y cohesivo. Si lo encontramos así, vamos a decir, este es un paciente obsesivo. Hoy encontramos un self mucho más plástico, mucho más adaptable a distintos tipos de situaciones. Así que, como ven, hay cambios en la cultura en que se cría Freud, la cultura que se cría Kohut y la nuestra, ¿no? Yo pararía un poco por una cuestión de darle lugar para ver cuáles son las dudas, que debe haber muchas, pero bueno, Kohut dice, uno podría ponerse contento si al final de la vida de uno puede ponerse en lugar del otro, puede comprender, puede tener cierta sabiduría, que él lo implica para él una transformación del narcisismo, sentido del humor y aceptación de la finitud de la vida, ¿no? Estas son cosas. Y después, bueno, distintas cuestiones que hacen a las diferencias entre déficit y conflicto, que ya es un desprendimiento de lo que Kohut teoriza, que lo toma especialmente Quilismo, ¿no? El noruego,
donde él habla de pacientes que tienen aspectos deficitarios y aspectos conflictivos. Y los aspectos deficitarios son los aspectos donde el self no se ha desarrollado adecuadamente. Yo hablo acá para, no porque termine el cojo, sino para charlar un poco con ustedes y ver qué se les ocurre. Bueno. Dudas. Sí, una cosa que yo no aclaré al principio, que nos pueden enviar preguntas desde el Zoom por el chat, y nosotros nos encargamos de transmitirlas. No sé si acá quieren participar los estudiantes. A ver si surge alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí, a ver, acercate de repente. ¿Alguien tenga el micrófono? Capaz que se lo pueden transmitir. Hola, en realidad mi pregunta es bien concreta y va más que nada a que me interesa saber cuáles son los autores de la filosofía vitalista en los cuales se basó Kohut para desarrollar todo esto, y me pregunto si existe alguna influencia de Henri Bergson en la obra de Kohut. El primero. Sí, por supuesto Bergson es básico, los existencialistas son básicos, tanto en Kohut como en Winnicott, pero no son filósofos estos autores que estamos nombrando. Digamos que tienen coincidencia con estos filósofos vitalistas, porque no necesariamente porque han leído, pues los filósofos vitalistas tampoco, Bergson es más existencialista, bueno, hay mucha discusión ahí, pero tampoco eran muy bienvenidos los vitalistas. Ellos son vitalistas a partir de lo que ven. Por ejemplo, cuando Kohut habla de un paciente desvitalizado, es un paciente que está lejos de la vida, que ha perdido el interés por las personas, y que ese es el centro de la cuestión. No le importa tanto si está deprimido, no le importa hacer un diagnóstico al estilo DSM, etc. Le importa, por ejemplo, si la vitalidad es posible. A Winnicott también. Recordemos que Winnicott toma vitalidad y creatividad como el eje, también sentido del humor, etc., pero vitalidad y creatividad como el eje de la salud, ¿no? Que es lo que dice Dalí después cuando dice, cuando veo, invento. Si uno es capaz de inventar sobre algo que ve, o sea, es capaz de crear, esto es uno de los ejes fundamentales de la salud. No porque, te repito, no porque hayan tenido una fuerte formación filosófica, no lo han hecho. Winnicott sí tenía una fuerte formación en literatura, Keats, poesía, etcétera, etcétera, que podemos tomar como vitalistas, y la época también, pero no porque se hayan estudiado filosofía, sino porque hay coincidencias entre la clínica y lo que describen los vitalistas, y después Bergson, Sartre, etcétera, ¿no? No, me llama la atención porque, por ejemplo, las principales obras de Bergson son La evolución creadora, El ensayo sobre la risa, Materia y memoria. Entonces me parece, o sea, a mí me parecía intuitivamente que podía llegar a haber una conexión. Sí, hay, no, por supuesto que la hay. También es la época, ¿no es cierto? Pero no es que estos autores son filósofos y después aplican la cuestión a la clínica, sino que hay una cuestión, es como si ahora yo, por ejemplo, tomara a Bi-Liu Chang, por ejemplo, el coreano, alemán, es decir, ¿por qué? Porque me muestra mucho cómo es el hombre actual, ¿no es cierto? O a Lipovetsky, el francés, ¿no? La era del vacío, pero esto, Lipovetsky parte de la sociología, Bi-Liu Chang parte de la filosofía, pero coinciden en la descripción de la subjetividad con lo que vemos nosotros en la clínica, ¿no? Por supuesto que si leemos, o si leemos literatura, o si vemos la pintura de hoy, o si vemos las expresiones artísticas de hoy, vamos a poder comprender mucho mejor la clínica de hoy. No olvidemos que
el psicoanálisis es producto de la cultura y parte de la cultura es lo que nos nutre y nos muestra, por ejemplo el cine, nos muestra, estoy pensando en Anatomía de una caída o películas actuales, que nos muestran una sociedad con determinada problemática que enriquece al psicoanálisis. Yo creo que es una de las fuentes del psicoanálisis, el cine, la pintura, la escultura, la literatura, ¿no? Son fuentes para... Creo que, por ejemplo, como escribe, no sé, Juan José Saer, argentino, lo tengo presente ahora, cómo describe una persona que está deprimida, no la he visto describir mejor por un psiquiatra o un psicoanalista. ¿Por qué? Porque tiene una riqueza posible, no está atado a espuelas, intenta describir lo que ve con la riqueza que tiene un escritor, ¿no? Como describe Borges su ceguera, por ejemplo, es extraordinario. Eso nos permite conocer a través de palabras comunes que nos impactan y nos repercuten en nuestro cuerpo, mucho más que con las palabras científicas. Por eso Kohut es mucho más lejano a nosotros que Winnicott. Con Winnicott nosotros podemos jugar y podemos estar muy cerca de las palabras. No hay que confundirse con que Winnicott es superficial, no, eso no tiene nada que ver. Pero Winnicott utiliza un lenguaje muy cercano a nosotros. Kohut intenta hacer una metapsicología y yo creo que tiene algún problema. Pero si despejamos un poco la metapsicología y nos quedamos con lo que él explora y con la inmersión empática y con lo que él señala de el cómo más que el qué, esto también es algo que no lo he señalado, pero me parece importante. El cómo de lo que dice el analista suele ser en las últimas décadas, y Kohut es un propulsor de esto, más que el qué, ¿no? Yo les puedo explicar a un paciente lo que le pasa, pero depende cómo se lo diga. El cómo del analista ahora por internet, yo uso mucho la dramática, ¿no? Digo, uy, me venís con esto, no, por favor. Esto es una entrada rápida en un paciente obsesivo, por ejemplo, que ya tiene confianza en el tratamiento y que podemos romper ciertas corazas que impiden una transmisión más cercana, ¿no? Entonces, el cómo se dice, no es lo mismo que yo le diga, bueno, vos estás tratando de defenderte porque estás muy angustiado, esto no sirve para nada en general, no servía antes en el diván, ahora menos, y tenemos este instrumento que nos permite a nosotros ser mucho más dramáticos y poder recorrer más con el paciente. El instrumento, digo, remoto, ¿no? No virtual, remoto. Es tan real como lo real que estamos ahora, no es virtual. Así que bueno, no sé si te contesté, pero me aproximé seguramente. Bueno, muchas gracias. ¿Qué más? Avísenme con el tiempo, porque yo sigo, pero... No, tenemos media hora, bárbaro. Así que tenemos tiempo para intercambio. Buenísimo. No, le queríamos dar un poco de prioridad a las preguntas o el intercambio con los estudiantes, pero bueno. No, es interesante ver cómo Kohut intenta, por el método empático introspectivo, hacer algo como una descripción objetiva, digamos. En la primera época de Kohut estaba todavía muy impregnado del romanticismo y del positivismo, entonces él intenta hacer algo más objetivo y después se va dando cuenta que eso no resulta, que lo más importante es la conexión con otro. Ya no es tanto la constitución del self. El self va apareciendo en una criatura y es necesario, como el oxígeno, dice, que haya una respuesta clara. Son respuestas automáticas dadas por el amor de los seres que rodean a la criatura, obviamente, ¿no es cierto? Nadie dice, yo voy a ser empático.
No, la mamá o el cuidador lo adivina al bebé. Esto ha trabajado bastante Winnicott, ¿no? Lo adivina. La adivinación es algo muy importante en la primera época. Tiene frío, tiene calor, tiene hambre, la madre o el cuidador adivina lo que le sucede. Y esto es una vivencia que la criatura tiene de reunión con el objeto, que es única. A veces me ha pasado con algún borderline o con algún psicótico, esta adivinación que hay que saber usarla, digamos, pero que es importante en un momento del tratamiento para que la confianza se haga real, aunque después aparezca el temor paranoide de ser adivinado, pero todo eso hay que trabajarlo. Pero es necesario muchas veces adivinar, digo que es algo bastante distinto de la empatía, ¿no es cierto? Es poder decir algo posible sin necesariamente hacer todo este método de estoy tratando de comprender lo que vos sentís, una introspección y ver si esto resuena en mí, sino la adivinancia es lo que hace la madre con el bebé, cuando dice no, llora porque tiene hambre, llora porque tiene... Y esto parece muy importante en la constitución del self, ¿no? Alguien que refleje la necesidad, ¿no? De esto se habla bastante poco en psicoanálisis, pero muchas veces trabajando aparece esta idea de un analista intuitivo, de un analista... Las facturas de luz. ¿Cómo? No sé. Ah, la factura de luz no lo sé, pero... bueno, ¿qué otra cuestión? Ahora, en algunos casos que de ahora no me acuerdo cuál es de Kohut, cuando él habla de la empatía y de esta empatía introspectiva, cuando habla del caso en realidad plantea como esa situación de experiencia con el paciente y de vivencia con él de lo que él, es decir, mucho menos científico de lo que de repente es la descripción del concepto. Sí. Por lo menos es una lectura que yo hice, no sé si compartís eso, Carlos. Perfecto. Sí, porque la empatía no es solo un artefacto para conocer, sino que es algo que puede no haber estado y que hay que editar con el paciente, que es algo novedoso. Esto yo lo llevé a un congreso de IPA en el 83, me acuerdo, estaba Echegoyen y yo me dijo, pero ¿cómo vas a decir que la empatía puede curar? Claro, porque uno deduce que finalmente si el paciente no ha tenido objetos empáticos, especialmente en determinados afectos, y el terapeuta puede reflejarlo, eso alivia muchísimo, llamémosle cura, alivio, lo que sea, pero la experiencia empática es inolvidable, efectivamente. Y es una edición, no es una reedición. Es una edición, es algo que aparece novedoso. Tenemos que saber que muchas de las cuestiones que aparecen en la relación entre el paciente y nosotros son novedosas, no han ocurrido en la infancia. Si ustedes leen algunos artículos freudianos de hace 60, 70 años, van a encontrar lo fundamental de la repetición. La repetición es importante, la repetición transferencial, pero es muy importante la edición transferencial. Aquello que no se repite, aquello que comienza. Por eso hay pacientes donde uno puede pensarlo como dice la escuela húngara, el new beginning, ¿no? Un nuevo comienzo en el tratamiento. Nunca han tenido este tipo de experiencias. Por ejemplo, pacientes borderline que nunca han tenido la experiencia de límite, de si necesitas más, estoy, como decía una paciente, escribime un WhatsApp en el medio de las 2 sesiones si necesitas. La experiencia de por ejemplo, la disponibilidad del analista no la han tenido. Mamá trabajaba, papá trabajaba, no estaban, se peleaban, nunca nos veíamos, etcétera, etcétera, etcétera. La disponibilidad es algo que, si uno puede, y no puede con todos los pacientes, pero
si uno puede ejercer, si uno puede estar allí, esto es fundamental. La continuidad, por ejemplo, es otra cuestión. Winnicott enfatiza mucho la continuidad. Hoy quizá no tiene tanta importancia porque vivimos en un mundo mucho más discontinuo, ¿no? Por eso decía un self más multipolar, más adaptable, ¿no? No hay tanto una continuidad, por eso tampoco hablamos tanto de identidad, ¿no? La identidad hoy es un término un poco descalificado porque la identidad va modificándose, va cambiando, estamos en un ámbito muy fluido, entonces hay algunas cosas constantes y otras cosas que van cambiando, vamos aprendiendo, vamos adaptándonos. Esto se ve mucho más en los tiempos más fluidos de ahora que hace 50, 60 años. O sea que en la medida que la subjetividad va cambiando también, que la sociedad nos propone otros modelos de relación familiar, la familia centrífuga versus la familia centrípeta, ¿no? Hoy estamos en una familia centrífuga, la familia a veces desayuna entre sí, después se van cada uno a la escuela, al trabajo, y después se encuentra por ahí adelante. Eso es una familia que hace 50, 60 años no existía, ¿no? Entonces tenemos que dar cuenta en la teoría de estos cambios, ¿no? El rol de la mujer, por ejemplo, ¿no? A partir de la Segunda Guerra Mundial, para tomar una fecha arbitraria, pero ahí cambió totalmente el rol de la mujer, ocupando lugares que los hombres heridos o en la guerra o muertos habían dejado. Medios de transporte en Londres, hay una serie de relatos alrededor de estas cuestiones, ¿no? Entonces el surgimiento de la mujer y la mujer trabajando y la mujer ganando su dinero y el hombre no necesitado como proveedor, etcétera, ha hecho, y todo el tema del feminismo y lo falocéntrico, etcétera, ha hecho que tengamos que dar cuenta de ciertos cambios que vemos hoy en nuestra consulta. Para mí lo más difícil son tratar mujeres de entre 30 y 40 que tienen padres vivos, que no tienen hijos y que están pensando en cómo hacer dinero, que el proveedor no se vaya, cómo tener una sexualidad plena, cómo ocuparse de sus padres que ya tienen 70, cómo poder realizar su profesión, cómo tener hijos. Es casi una tarea imposible, ¿no? Muy, muy difícil hoy. Y yo creo que este tipo de pacientes que hay que con los cuales nos toca muchas veces lidiar, hay que tenerlo en cuenta para la construcción de las teorías que hacemos hoy. Hoy la cosa es, ¿a qué está uno dispuesto a renunciar? ¿No? Porque la oferta es enorme. Antes era muy claro, la mujer renunciaba a proveer, la mujer renunciaba a su propia vida, porque los hijos eran lo más importante, etcétera, etcétera. En la sociedad occidental esto ha sido revolucionario, el cambio en estos últimos años, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tenemos que dar cuenta de eso. Eso es lo que yo digo, es que tenemos que hablar de eso, no tenemos que hablar de los pacientes que vemos hoy, ¿no? Y si lo vemos con los esquemas de hace 100 años, no lo vamos a poder comprender. Solamente nos va a tranquilizar a nosotros que vamos a tener una teoría, pero no vamos a poder comprender muchas de las cosas que suceden. Por eso hay autores, por eso una de las cuestiones es que en muchos institutos que enseñan psicoanálisis, el psicoanálisis termina en los años 60. Y después nos enseñan, yo por ejemplo me formé en Ardeva, fantástico, en Freud, en Klein, Lacan, etc. Y después para Winnicott había leído 2 artículos en 4 años de formación. Entonces me tuve que ir a buscar en privado grupos de Winnicott porque me interesaba el autor, ¿no? Y esto es un problema de la formación en los institutos, que estamos muy retrasados respecto a los pacientes que la gente ve hoy en la consulta. No ve pacientes 4 veces por semana, diván, no es así. Entonces hay que ayornarse respecto a... Y esto es uno de los autores, junto con tantos otros, y mucho del psicoanálisis relacional. El psicoanálisis relacional es el único
la única, digamos, perspectiva que no tiene un nombre de autor, porque hay miles de autores que se centran en la cuestión de la relación con otro. Es decir, que no se centran en un psiquismo aislado, sino que se centran en que la mente es el producto de la relación entre uno y otros. Entonces, cambia el eje, y al pensarlo así, bueno, vemos otro tipo de problemática, ¿no? Bueno, me fui por las ramas, pero... ¿Qué más? ¿Hay alguna pregunta acá? No sé, en el público que está acompañándonos por Zoom, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Laura, alguien dejó un comentario en el chat. Ah, bueno, a ver si nos acercamos. Sí, ahí lo Léelo, a ver, porque no lo veo. que lo que cura es el afecto, que no hay terapia sin empatía, como decía Ferenczi. Comenta Fabiana ahí. ¿Quieren que les lea? Sí, sí. Sí. Agustina Valdés, sí. Que cura es el afecto, no hay terapia sin empatía, decía Ferenczi. Lo dice Ujú. Fabián. Sí, ha sido mal traducido eso, no hay curación sin simpatía, ¿no? En realidad, sí, Ferenczi hablaba de Einfühlung, eso está escrito en alemán, porque Ferenczi habla de empatía. Esto es como se tituló el diario clínico de Ferenczi, que es una de las mejores versiones de Ferenczi, ¿no? Donde dice muchas cosas, ¿no? Nos habla, entre otras cosas, de la hipocresía profesional, es decir, aquello que nos hace defender teorías para meternos en algún grupo, ¿no? Yo soy cojutiano, soy kleiniano, soy lacaniano, entonces nos permite no sentirnos tan solos. Ferenczi cuestiona mucho y denuncia mucho esto, ¿no? Y cuenta una cosa que los analistas debiéramos respetar un poco más, porque Ferenczi es uno de los primeros que se expone, que cuenta sus fracasos. Si nosotros fracasamos más notablemente que los éxitos que tenemos, en todo caso, o no sabemos muy bien, pero muchas veces fracasamos en poder acercarnos a un paciente. ¿Por qué? Y porque somos seres humanos, y por más que tengamos buena intención, muchas veces fracasamos porque, bueno, no todo el mundo puede acercarse a todo el mundo. Es decir, no todos macheamos con otros, es como hacer una pareja amorosa, ¿no es cierto? No hay que preocuparse tanto por eso, hay que preocuparse por ver si nosotros podemos encontrarnos con otros y ver, ¿no? Si lo que plantea Ferenczi es, efectivamente, que si no hay disposición, si no hay cierta entrega del analista, esto lo ha trabajado mucho Donna Orange, que ha muerto hace un mes, especialmente en el libro El desconocido que sufre, sobre, bueno, también tomando a Uber, ¿no es cierto?, sobre la disponibilidad del analista, sobre un analista capaz de acercarse al otro, que esto no es tan común. Fíjense que estamos hablando de cuestiones que no se hablaban en otra época, es decir, el analista era, no para Freud, porque Freud tiene una carta en el 28 que le dice a Ferenczi: me entendieron mal mis colegas, yo en consejo del médico nunca dije que no debían hacer esto, lo que dije fue, di algunos consejos para que cada uno adoptara su manera de tratar al paciente, donde la empatía era muy importante, ¿no? Pero después hubo toda una rigidificación, especialmente por ciertos analistas de la escuela kleiniana, y especialmente por Jones y Eitingon, que sistematizaron, como Freud decía esto y lo otro. Y Freud dice muchas cosas de su trayecto, como todo autor que durante 50 años escribe, ¿no? Uno, leyendo a Freud, después que lo ha leído muchas veces, encuentra cosas como, por ejemplo, en el 17 Freud dice: ¿y por qué me ocupé tanto de las pulsiones y no de los instintos de autoconservación? Y dice:
no será, en una conferencia del 17, ¿no serán los instintos de autoconservación los culpables de la psicosis? Y pone un interrogante. El futuro lo dirá. Ese es Freud. Un tipo que se pregunta, que muchas veces no se contesta y que muchas veces se autocuestiona. Eso es lo más valioso para mí de Freud. Más que la teoría que él inventa, el desarrollo de la pulsión, etcétera, etcétera, ¿no? Lo más importante de Freud es el modelo. Lo mismo lo que decía Fabiana de el Ferenczi. Lo más importante es el modelo, tipos que van adelante y que se cuestionan y que dicen, esto no me sirve, a ver si me sirve el análisis mutuo. Entonces lo intenta con Elizabeth Severn, Ferenczi, y después dice, no, esto tampoco sirve. Entonces vamos a hacer otra cosa. Esos son investigadores en serio que nos cuentan sus fracasos y nos marcan un trayecto incómodo para recorrer, pero es nuestro desafío, ¿no? Hay una pregunta de Liliana Guerrero. Agustina, ¿podés leerla? Que a nosotros se nos hace difícil en la pantalla. Sí, les leo. Liliana dice: Kohut hizo un aporte trabajando la vergüenza como una emoción. ¿Podrías profundizar sobre esto y cómo se aborda en la terapia? Gracias. Y abajo, la vergüenza y la culpa. Bueno, son dos afectos diferentes, ¿no? Con recorridos diferentes y además la vergüenza tiene que ver, yo diría que es el afecto más intersubjetivo que hay, porque está en relación a otro. Me da vergüenza, es como el otro me mira, ¿no? Me da vergüenza frente al otro. La culpa puede ser más intrapsíquica, pero la vergüenza siempre está en relación a otro. Por eso es un afecto que se trabajó poco en el análisis clásico, pero que se empieza a trabajar a partir de los 50, digamos, ¿no? La vergüenza es algo que nos pone frente al otro como alguien humillado, despreciado, ¿no? O nos pone frente al otro como alguien pasible de ser querido. Entonces, depende de la mirada del otro si tener una mano mal o tener algún defecto o hablar de determinada manera, según cómo nos refleje. O sea, se trabaja de esta manera, siempre intersubjetivamente, en el patrón intersubjetivo de la vergüenza. La culpa tiene distintos orígenes, ¿no? La culpa puede tener que ver con la agresión, puede tener que ver con una identificación. No todo el paciente que se siente culpable es porque ha agredido. Esto lo he aprendido en la clínica, fundamentalmente, ¿no? Cuando uno lee a Klein, por ejemplo, siempre la agresión termina en culpa, porque la agresión es, bueno, el intento de borrar los bebés del vientre de la madre, morder la mano que da de comer, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Proyectando el impulso de muerte, y eso genera agresión y eso después genera culpa. La culpa puede ser también la identificación con un padre culposo, como una fobia, por ejemplo. Uno ve fobias que no tienen un origen en el sujeto, tienen un origen en la identificación. Un par de padres fóbicos puede generar un hijo fóbico, porque le dicen todo el tiempo: no salgas, te va a pasar esto, mirá, si te pasa esto, mirá, cuidado con esto, etc. O sea, una serie de mensajes que no tienen que ver con la constitución de la fobia que hace Freud en Juanito. No es que entonces la agresión con el padre, castración, el desplazamiento hacia el caballo y la fobia del caballo por la fobia del padre. No necesariamente una fobia reconoce ese mecanismo. Puede haber identificaciones. Por eso hay que tener cuidado en armar, en tratar de comprender con el paciente la historia del paciente y de la familia, dónde se ha criado esta persona. Co-construir una historia con el paciente es importante, ¿no? Co-construir repara. El poder armar junto con el paciente, poder preguntarse: ¿y vos por qué pensás que a los 3 años
pero a los 3 años, ¿qué pasaba en tu casa? ¿Dónde dormías vos? ¿Cómo estaba tu tía ahí, que aparece entre tu papá y tu mamá? Y todo esto, y uno va construyendo una historia, es parte de lo que hace Kohut como algo importante, digamos, esta reconstrucción. Va construyendo junto con el paciente una historia, y es una historia que es diferente a la historia que tenía el paciente cuando entró a análisis, ¿no? No sé si hay algún otro comentario. Y después hay alguien Elisa que está pidió la palabra, creo. ¿Quién pidió la palabra? No tengo el nombre. Elisa. Elisa, ¿qué tal? Buenas noches ya. Solo quería hacer un comentario a propósito de esto que estaba escuchando. Justo la semana pasada presenté un trabajo sobre el sentimiento de vergüenza y hablo justamente de la conexión con la culpa, ¿no? O sea, la culpa como decantamiento de esta emoción, ¿no? Porque así la califica Kohut y otros autores también, en la importancia que le dan, no ya del paradigma, digamos, del conflicto y complejo de Edipo, sino de todo lo que venimos hablando. Y en las conclusiones lo que remarco, que también me hizo acordar, escuchándolo a Carlos recién, es que no en los pacientes, ¿no? Donde se manifiesta la vergüenza y que en general no le ponen palabras, ¿no? Uno la ve más, tiene más manifestaciones quizás a veces extraverbales o paraverbales, ¿no? La vergüenza, digamos, ahí en la clínica, y algo que me pareció que rescató a la gente también que estaba escuchando, es que a veces no es en sí la vergüenza, ¿no? Lo que más atormenta al paciente, que son en general, estamos hablando de este tipo de pacientes, quizás más del orden del déficit, sino que los demás adviertan que son seres avergonzados, ¿no? Y ahí poder poner el énfasis, digamos, en la arista relacional tan importante que tiene esta emoción. Eso tiene que ver con la vulnerabilidad, sí. Y esto se lo escuché a una paciente y me disparó un montón de cosas. Justo los pacientes a veces, ¿no? Mientras lo estaba escribiendo, la paciente traía esto, que durante su adolescencia, durante muchos años, ella sentía una gran vergüenza, pero lo que más le molestaba era que sus padres se diesen cuenta que ella era un ser que se avergonzaba. Por eso es la vulnerabilidad. Hay muchos afectos, por ejemplo la timidez, vergüenza o sensación de no valer, que tienen que ver con ciertas vulnerabilidades que uno siente que tiene y que otros pueden darse cuenta. Mucho de lo que se habla hoy del síndrome del impostor, se inventan nombres, ¿no? Pero en realidad tiene que ver con esto, con cuestiones donde uno se siente vulnerable y teme ser descubierto, ¿no? Teme ser descubierto. Ahora, en mi experiencia la vergüenza no necesariamente está en relación a la culpa. Puede haber una construcción ahí donde la familia puede señalar que siente vergüenza por la culpa, pero ojo, hay que investigar si la culpa es real o implantada, ¿no? Porque esto muchas veces sucede de esta manera, ¿no? Pero sí, lo que dice Elisa, bueno, las vulnerabilidades yo muchas veces traté de que en Ardeva, como secretario científico, habláramos en algunos ateneos de nuestro fracaso y no lo pude lograr. Es decir, ¿por qué? Porque nos muestra vulnerables, que es como somos. Para el paciente, poder confiar en nosotros, aún con nuestras vulnerabilidades, por ejemplo, no sé, o bueno, a mí que me operaron ahora, a un paciente me dijo, ¿qué te pasó en el ojo? Me operaron, bueno, acá estoy tratando de recuperarme, de encontrarse con nuestras vulnerabilidades y poder seguir confiando, es sumamente importante eso. Por eso desarrolla Don Oren todo el tema de la hermenéutica de la confianza y de la sospecha, ¿no? Que es solamente en un ambiente confiable podemos sospechar.
vos y yo, el paciente y el analista, podemos sospechar de qué pasa si nosotros tenemos la confianza suficiente como para... Confianza es ética, ¿no? Básicamente es eso. Ética e intimidad. Intimidad, como dice Buber, hablando de Buber acá, intimidad es el diálogo verdadero, dice Buber, ¿no? Y es así. Cuando se da un diálogo verdadero, el paciente puede mostrar su vulnerabilidad y el analista también. No hace falta una asimetría tan enorme si hay confianza, ¿no? El analista también le pasan cosas, porque si al analista no le pasan cosas, imagínense uno tocando el timbre en la casa de Freud para analizarse con Freud, ¿no? La idealización es uno de los enemigos más grandes que tenemos, pero hay que saber cómo llevarla, ¿no? Hay que saber que un paciente Borderline, por ejemplo, requiere de la idealización, como dice Kohut. Requiere de ser reflejado y de que uno se constituya en un objeto para ser idealizado. Cuando fallamos ahí, yo la pagué muy cara esa, una vez con una paciente, que la paciente me decía, usted es lo más grande que hay, es fantástico. La verdad que nunca me he sentido así, yo dije, bueno, no es para tanto, yo también soy un ser humano y no soy 10 como usted dice, sino... La paciente se sentó en el diván y dijo, usted es un pelotudo. ¿Entienden en Uruguay qué quiere decir esto? Y tenía razón, porque en realidad lo que ella necesitaba en ese momento era idealizarme como un padre que no había tenido. Y yo ahí me doy cuenta de eso y le digo, discúlpeme, me parece que me equivoqué. Pero esto es muy importante. Fue un pozo que yo pensé que no lo podíamos superar, ¿no? O sea, cuando Kohut describe el objeto idealizado, alguien para idealizar, está describiendo algo que fue personal, por eso les dije, lean los dos análisis del señor Z, que es él, ¿no? El paciente es él. Donde el padre de Kohut se fue a la guerra, lo deja con la madre, y la madre le pone un instructor, y el instructor abusa de él. Esto nos enteramos después de leer bastante de Kohut, ¿no? Entonces, él necesitaba una idealización por parte de un padre que lo había abandonado, digamos, en la lectura de Kohut, y la tuvo en este hombre que se abusó. Esto es lo que Ferenczi escribe como confusión de lengua entre adultos y el niño, le pone ese título, entre adultos y el niño, no entre el adulto y el niño, entre adultos y el niño. Es decir, este abusador confunde la necesidad de Kohut de tener un padre idealizado y abusa de él. Entonces, esto se refleja bastante en la obra de Kohut y aparece como una cicatriz, por eso mostraba también la reconstrucción del kintsugi japonés, una cicatriz en la vida de Kohut, ¿no? Bueno, estaríamos ya, nos quedan creo que 1 minuto o 2. Así que tendríamos que ir cerrando. No sé si hay algún comentario. No. Bueno, te agradecemos mucho, Carlos, por esta clase. Dar ganas de seguir escuchándote. Creo que quedamos todos con ganas de seguir compartiendo contigo. Obviamente. Pero bueno. Sí. Bueno. Muchas gracias por la invitación. Bueno. Y los saludo y cualquier cosa mandan un mail. Y hasta la próxima. Alguna pregunta que haya quedado por ahí. Bárbaro. Bueno, muy bien, muchas gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Pero sí, ahora